Oh Señor Jesús, mi alma te salta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias en este tiempo de fe a nuestro Padre Abba, nuestro Padre Celestial, por bendecirnos en Cristo Jesús. Damos gracias porque Dios, Jehová, bendijo a Adán en el paraíso, pero a nosotros Dios nos bendijo en Cristo Jesús. Aunque Adán fue bendecido en el paraíso, hubo la transgresión y hubo la expulsión del Edén, pero nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, en su Hijo, en su unigénito, en el Hijo de Dios, y en Él nosotros somos bendecidos. Por eso nosotros damos gracias a nuestro Padre Abba, nuestro Padre Celestial, porque ahora nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el postrer Adán, estamos en el que es Hijo de Dios e Hijo del hombre. Nosotros estamos en una mejor bendición que la de Adán, porque Adán no es el Hijo del hombre, no es el Hijo de Dios. Estamos en una mejor bendición que la de Isaac, porque Isaac es el hijo de Abraham, pero no es el Hijo de Dios. Nosotros estamos en el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, en Cristo Jesús, y en Él nosotros estamos más que bendecidos, somos más que vencedores, porque Cristo venció el mundo, venció la muerte y todos los enemigos del universo. Por eso damos gracias a nuestro Padre Celestial, bendecimos su santo nombre, santificamos su nombre y le pedimos a nuestro Padre que en este día nos pueda alimentar, que en este día nos pueda nutrir de las riquezas de su Hijo, que en este día nuestro Padre Celestial nos pueda dar el alimento de vida, el maná de vida, nos pueda dar el trigo de ese que cayó en tierra y resucitó, que es Cristo Jesús, y nosotros por medio del Espíritu seamos servidos en la palabra, podamos en este día ser nutridos, alimentados, iluminados, empoderados a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y damos gracias a nuestro Padre que nos ha amado, que nos ha bendecido con su amor. ¿Con qué Dios bendijo a Adán? Dios bendijo a Adán con su justicia, lo bendijo con su poder, lo bendijo con su majestuosidad, dándole todo en el Edén. Pero a nosotros Dios nos bendijo con su amor. A nosotros el Padre Celestial en Cristo nos ha dado su amor. A Adán Dios le mostró otros regalos, pero a nosotros Dios nos mostró su amor por medio de Cristo. ¿Con qué nos ha bendecido Dios? Con su amor por medio de su Hijo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Dios me bendijo con su amor. Tú estás bendecido con el amor de Dios. Yo estoy bendecido con el amor de Dios. Adán no fue bendecido por el amor de Dios, fue bendecido por la justicia de Dios. Por eso cuando transgredió, el Dios justo tuvo que sacarlo, porque él fue bendecido con la justicia de Dios. Mas nosotros hemos sido bendecidos con el amor de Dios, y en el amor de Dios nos ha entrado a todos los que éramos pecadores a su pacto, a su familia, a su reino. Dios nos bendijo con su gracia, y por eso nosotros cada vez que venimos a la oración recordamos por el Espíritu cuáles son los beneficios que el Padre nos ha dado, con qué me ha bendecido el Padre. Y el Padre me ha bendecido en Cristo con todas sus riquezas, con todo lo que Él es como ser, como persona, como Dios. Por eso lo bendecimos y le damos gracias, y en este tiempo de fe vamos a nutrirnos y alimentarnos por medio de la palabra, por medio de la palabra que alimenta, que nutre nuestras almas. Por eso digo: el Señor Jesús, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Danos el pan nuestro de cada día, danos el alimento nuestro de cada día. Y hoy la iglesia sigue recibiendo el alimento nuestro, el alimento de vida, el alimento divino. Cada día lo estamos recibiendo. Lo que necesitamos es comerlo, así como en lo natural
Un hijo, un padre siempre se levanta primero, siempre va a estar haciéndole los alimentos, dándole los alimentos, preparándoselos, cocinándoselos. La función del hijo es comerse sus alimentos. Y asimismo la iglesia, lo que debemos hacer es todos los días estar dispuestos a comer la palabra, a comer el alimento de vida, a nutrirnos de la riqueza de Cristo a través de su palabra, para que todos los nutrientes de Cristo se hagan uno conmigo, porque en un alimento todo lo que tú comes nunca va a la mente, lo que tú comes va a tus células, va a tu ser, para que lo que tú comes se haga uno contigo mismo, pues el Padre nos envía a Cristo por medio de la palabra para que todos los días lo comamos a Él y cada vez seamos más mezclados con Él, más uno con Él por medio del alimento. Por eso es un deber de la iglesia alimentarse, es necesario, es vital, es un proceso espiritual de vitalidad, alimentarnos de Cristo continuamente. Y el salmo donde vamos a fluir en este tiempo es el Salmo 94. El Salmo 94 va a ser la foto donde nosotros podamos extraer hoy el alimento que Dios nos coloca en el Salmo 94. Vamos a ir al Salmo 94 a comernos las riquezas de Cristo en ese salmo. No nos vamos a comer el empaque. Así como cuando tú comes algo, no te comes el empaque, no te comes las conchas del banano, las cáscaras, no te comes las cáscaras del aguacate, las cáscaras del limón. Tú le sacas los nutrientes y dejas las cáscaras. Le vamos a ir al Salmo 94, allí está el alimento, pero le tenemos que sacar las cáscaras, le tenemos que sacar lo que viene protegido, que no es nutriente, eso debe volver a la tierra. Lo que se debe quedar con nosotros es lo que tiene adentro este salmo, que son los nutrientes de Cristo. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos dé gracia y nos dé luz para poder comernos los nutrientes que se encuentran en este salmo, que son nutrientes de Cristo, porque toda la palabra, toda la escritura da testimonio de Cristo. Toda la escritura inspirada por Dios revela a Cristo, tiene ingredientes de Cristo, tiene nutrientes de Cristo. Entonces vamos a ir al Salmo 94, que es donde el Padre nos coloca este día en la porción del alimento, y vamos a extraer solo los nutrientes, solo la esencia, solo lo que nutre, que es Cristo. Y lo que son las cáscaras, los que son esos empaques donde viene el alimento, lo vamos a dejar aparte, que es la cultura, que es la costumbre, que es la parte histórica que está sucediendo allí en ese tiempo en el que el escritor pudo registrar este salmo. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia
y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno día para toda la amada iglesia. Esta es la porción donde vamos a comer la palabra que nos alimenta, la palabra que nos nutre, la palabra que nos edifica, la palabra que nos da nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice el salmista en esta parte del pacto, en esta parte histórica? Recordando siempre que el propósito eterno de Dios se manifestó en distintos pactos, y este es un pacto diferente en el que nosotros hemos sido constituidos. Nosotros fuimos constituidos en un nuevo pacto, y en este nuevo pacto hay unas nuevas y mejores promesas. En el antiguo pacto, este autor, el cual es un salmista, el escritor, nos va a decir algo que ellos interpretaron acerca de Dios, que vamos a verlo no para vivir lo que dice ese pacto, porque nosotros estamos viviendo lo que dice el nuevo pacto. Nosotros no estamos viviendo lo que dijo Moisés, nosotros estamos viviendo lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Por eso lo que nosotros tenemos que obedecer es lo que Cristo Jesús nos dijo cuando vino. Ya no debemos obedecer lo que dijo Moisés cuando él vino. Lo que debe obedecer la iglesia no son las palabras de Moisés, son las palabras de Jesús. Porque Moisés no es el fiador del pacto de la iglesia. La iglesia tiene un nuevo fiador que es mejor y superior que Moisés, que es mejor y superior que el templo, que es mejor y superior que el sacerdote, sumo sacerdote Aarón. Nosotros tenemos un fiador, un representante, una cabeza, una autoridad que es mejor y superior que todos los demás que estuvieron como cabeza en los antiguos pactos. Entonces, en este nuevo pacto, nosotros gozamos de mejores promesas. Nosotros en este nuevo pacto tenemos mejores herencias, mejores garantías en este pacto. Entonces, ¿qué dice el autor en el pacto antiguo? Dice el autor en el Salmo, Jehová, Dios de las venganzas. ¿Qué dice el autor? Ellos revelaron que Jehová es un Dios vengador, que Jehová es un Dios que hace venganza, que al hacer justicia tiene que hacer venganza. Entonces, la visión de los antiguos es distinta a la de nosotros, porque nosotros no podemos invocar al Dios vengador. Nosotros no podemos invocar a que Dios le haga venganza a otra persona. Nosotros no, porque nosotros estamos en otro pacto. Y en el pacto nuestro no se nos enseñó a orar así. En el pacto nuestro no se nos enseñó a devolverle el mal a nuestros enemigos. En el pacto nuestro a nosotros no se nos enseñó a devolver el golpe al que te dio uno. En el pacto nuestro, quien vino, que es el mismo unigénito Hijo de Dios, nos enseñó cosas distintas a lo que ellos practicaban en este pacto. Entonces vamos a extraer a Cristo para quedarnos con Cristo y ver la diferencia entre la ley y Jesús y quedarnos con Jesús. Entonces, ¿qué dice el salmista? Llama al vengador, llama a Jehová Dios, le dice, Dios Jehová, manifiéstate. Y le empieza a hacer preguntas a Dios, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que el impío,
que el necio, que el fatuo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los impíos maltraten a tu heredad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que los impíos le hagan daño a la viuda, al huérfano, a tu herencia? Porque el pueblo de Israel era la herencia de Jehová en el antiguo pacto. Pero hoy, venido Cristo, la iglesia es la nueva heredad de Dios en la tierra. Entonces, ellos se consideraban la heredad de Dios, y lo eran. Ellos se consideraban la niña de los ojos de Dios, y lo eran. Porque Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto a través de Isaac, de Jacob, de Israel, de Moisés, y ese pueblo estaba en pacto con Dios, era de parte de la economía de Dios, era su herencia. Entonces ellos conocieron a Jehová como un rey, a Jehová como con un trono. Entonces este rey tiene que hacer justicia. Entonces el autor le dice en Jehová Dios: ¿hasta cuándo tú vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a vengar? ¿Hasta cuándo vas a quitar todos los impíos, los que hacen daño a tu pueblo, los que hacen daño a tu heredad? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que esté el impío, el fatuo, el necio, haciéndole daño, burlándose de tu pueblo, burlándose de ti? ¿Hasta cuándo? Le está diciendo: levántate y hazle juicio, haz venganza. Devuélvele el mal que ellos nos han hecho a nosotros, devuélveselo a ellos. Entonces, esta es una oración pidiendo que Dios manifieste su justicia, que Dios manifieste venganza sobre los enemigos. Entonces, esa es la manera en que ellos vieron a Jehová, y por eso le oraban de esa manera, porque era el pacto que ellos conocieron, era el pacto que ellos oyeron que Dios le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Los que te bendicen serán bendecidos, pero los que te maldigan, los que te hagan algo, van a ser maldecidos y destruidos. Entonces ellos reclamaban esa parte de la promesa de ese pacto, porque en Abraham recibieron esa forma. Pero nosotros no estamos bajo el pacto de Abraham, estamos bajo el pacto de Jesús. Y cuando viene el Señor Jesús, no nos muestra a Jehová el Rey, ni nos muestra el trono de Dios, sino que nos muestra a Jehová el Padre. Y no nos enseña a pedir venganza. El Señor Jesucristo, cuando viene, no nos enseña a pedir que Dios le haga venganza a otro, o que Dios le haga justicia a otro. Entonces vamos a verlo para nosotros ser edificados plenamente en la naturaleza de Cristo, en la riqueza de Cristo. Por eso, aunque la persona considera que todo el libro es la Biblia, que todo el libro es la palabra de Dios, y lo es, hay distintas partes de la escritura que ya no tienen vigencia en la aplicación espiritual, porque son leyes de otros pactos que ya vencieron. Entonces hay un nuevo pacto que está dentro de todo el compendio de libros, y ese sí nos corresponde a nosotros, la iglesia, vivir ese nuevo pacto, obedecer ese nuevo pacto. Pero también junto a ese nuevo pacto, los autores, los que armaron el compendio bíblico, nos colocaron todos los pactos antiguos. Entonces, donde hay alguna tentación y alguna desviación de inclinarse a practicar los códigos o las leyes o los estatutos que son de otro pacto, que no están vigentes después de Cristo Jesús. Por eso, después de Cristo Jesús, yo estoy llamado a hacer lo que se estableció en el pacto con Jesús. Yo no estoy llamado a establecer lo que se estableció en el pacto con Moisés, ninguno de ustedes, porque si no, a ustedes les tocaría matar a sus hijos, porque en el antiguo pacto el hijo que era rebelde tocaba matarlo a piedra. En el antiguo pacto tocaba matarlo porque usted no fuera un domingo a su iglesia, un sabatino, si lo hacen el sábado, porque el que no se congregaba y se iba a hacer obras lo apedreaban. Entonces, por eso nosotros no estamos llamados a hacer lo del antiguo pacto, nosotros estamos llamados a hacer lo que está en el nuevo pacto. Por eso, si usted era mujer y tenía el periodo menstrual, no podía ir a la congregación el día que estaba en el ciclo. Hoy no, porque usted está en el nuevo pacto. Entonces cambiaron las leyes. En el antiguo pacto, si tenía lepra, lo cual es alguna habilidad, algún pecado, no podía ir a la congregación. Hoy no. Entonces nosotros, en el antiguo pacto había una forma de vestir exclusiva para entrar al tabernáculo. En el nuevo pacto no. En el antiguo pacto sí, era exclusivo y no se podía si no se llevaba esa vestidura. En el nuevo pacto no. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber
qué es lo que yo necesito vivir de parte de Dios en su nuevo pacto. Y el nuevo pacto se hizo no con Abraham, no con Moisés, no con Jacob, sino con su Hijo. Por eso nosotros estamos en el pacto del el Hijo de Dios, no en el Dios de Jacob. Estamos en el pacto del Dios de Jesús. Por eso cuando usted lee las Escrituras, y aquí nos dice el salmista, Señor, ¿hasta cuándo? Ellos no van a seguir, no van a respetar al Dios de Jacob. Pero es que a nosotros no se nos presentó el Dios de Jacob. A nosotros nos presentaron el Dios de Jesús. Y nosotros seguimos al Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús es el Padre Jesús. Por lo tanto, nosotros seguimos es al Padre Celestial. No seguimos al Dios de Jacob. Nosotros no seguimos al Dios de Isaac, al Dios de Abraham. Nosotros seguimos al Dios que presentó Jesús, al Dios de Jesús. Es el que guía el nuevo pacto. Y el Dios de Jesús es nuestro Padre Celestial porque Él nos lo hizo Padre. Por eso Jesús hizo mejor obra por nosotros. Porque Abraham nunca pudo hacer Padre, nunca pudo hacer Dios Padre de todo el pueblo de Israel. Jacob nunca pudo ser a Dios Padre de Israel. Moisés nunca pudo convertir a Dios Padre de Israel. Pero Jesús convirtió a Dios en nuestro Padre. Por eso nosotros nos quedamos mejor con el pacto de Jesús. Además que ya todos los demás se abolieron. Por lo tanto no hay forma de irse a vivir otro pacto ni a practicar otro pacto. Porque ahí es donde se divide el cuerpo de Cristo. En que cada uno se ubica en un pacto diferente. En la interpretación. Nosotros tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto. Y si hay ministros competentes del nuevo pacto, pues van a haber iglesias competentes del nuevo pacto. Usted y yo no fuimos llamados a ser competentes en el viejo pacto, sino en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Y que ser competente, que nosotros sepamos profesionalmente cuáles son los estatutos del nuevo pacto y qué es lo que en el nuevo pacto el Señor Jehová nuestro Padre nos pide a nosotros, su iglesia. En el antiguo pacto Jehová le pedía unas cosas al pueblo de Israel, pero no son las mismas que nos piden a nosotros. En el pueblo de Israel Jehová le decía a su pueblo Israel que debía hacer sacrificios continuamente. A nosotros en el nuevo pacto no tenemos que sacrificar animales, no tenemos que sacrificar tortas de trigo, no tenemos que estar colocándole allí los alimentos al incienso, porque el pacto cambió. Entonces por eso nosotros debemos ser competentes es en el nuevo pacto, solo que todo el pacto, tanto el nuevo como el viejo, llegaron en el mismo envase, llevaron en el mismo libro. Entonces por eso la persona, cuando no lo sabe por el Espíritu Santo, piensa que todo lo que está en el libro lo tiene que hacer. Pero no todo lo que está en el libro lo tiene que hacer, porque no todo lo que está en el libro pertenece al nuevo pacto, que es lo que tú y yo debemos hacer. Por eso en el antiguo pacto el hombre y la mujer tenían otros requisitos de parte de Dios. El hombre y la mujer tenían que vestirse de silicio, de ceniza, tenían que hacer otras prácticas que son distintas a las de hoy. En el antiguo pacto la persona tenía que ser ungido con el aceite. En el nuevo pacto ya no se usa el aceite como unción, porque tú has sido ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es para todos en cualquier parte del mundo, a los que le reciben al Hijo. Entonces por eso nosotros gozamos de un mejor pacto. Entonces, ¿qué dice el salmista? Él pues está orando en su pacto. Él está orando por lo que oyó de Abraham. ¿Quién trajo a Dios a los hebreos? Abraham. Abraham fue el que trajo a Dios a los hebreos. Por eso Dios hizo un pacto con Abraham. Pero ¿quién fue el que trajo a Dios a la humanidad después de que Abraham se murió? Después de que Isaac se murió, después de que Jacob se murió, después de que todos los israelitas perecieron y José pereció, después de que David pereció, Salomón pereció, después de que Israel se fue al exilio y se fue al exilio de las naciones. ¿Quién trajo a Dios después de 400 años del silencio? Lo trajo su Hijo, Jesús, el Señor Jesús. Entonces nosotros estamos viviendo lo que Jesús dijo de ese Dios, y lo que Jesús dijo de ese Dios no nos pone a orar de esta manera, nos cambia la oración.
¿Okay? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, porque alguien podría en la mañana pararse y decir, oh Dios, acá dice que tú puedes hacer venganza contra los que se meten conmigo, y tú empezar a orar esta oración. Esta oración ya Dios no la responde, porque esta oración no es válida en el nuevo pacto, porque en el nuevo pacto ya se ora diferente a como se oraba en el antiguo pacto. En el antiguo pacto sí se podía orar de que Dios hiciera venganza, de que Dios le devolviera un mal a alguien que te hizo a ti algo. En el nuevo pacto no. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, que es el que nos ofreció a Dios a nosotros, el que nos lo reveló, el que nos lo trajo después de 400 años de silencio que la humanidad no sabía nada de Dios, el Jesús que nos trajo a Dios no nos enseña a orar así, nos enseña a orar de manera opuesta. Por ejemplo, ellos cuando les hacían algo los impíos, ellos decían, Jehová, hazle justicia, vénganos por esto que nos están haciendo. Pero cuando vino el fiador de nuestro pacto, dijo, oren así, oren por vuestros enemigos. Cuando ellos te hagan algo, cuando ellos te ofendan, cuando ellos te lastimen, cuando ellos te hagan daño, te aflijan, bendícelos a ellos. Ora porque Dios les pueda bendecir. Entonces cambió el pacto, es totalmente opuesto. Entonces por eso es que la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, debemos conocer más los estatutos del nuevo pacto que los del viejo pacto. Debemos tener una idoneidad para poder vivir lo establecido en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué decía este salmista? Jehová, venga el Dios vengador, venga, haga venganza. ¿A quiénes? A todos los que se están metiendo con tu heredad. ¿Y quién era la heredad en el antiguo pacto? Los descendientes de Abraham. Pero ¿quiénes son la heredad en el nuevo pacto? Todos los descendientes de Jesús, todos los que de Jesús salieron, que es la iglesia. Entonces, Israel era la heredad en el antiguo tiempo, pero hoy la heredad es la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos la heredad de Cristo, somos la heredad de Dios, la familia de Dios, el reino de Dios es la iglesia. Entonces, ¿qué decía este salmista? Que no conocía todavía al Hijo de Dios. Él conoció a Abraham, él conoció a Isaac, él conoció a Jacob, él conoció a Moisés, pero no conocieron al perfecto, al santísimo, al glorioso, al venerable, al Señor Jesús. Entonces, como ellos no conocían al Santísimo, por eso todavía hay un grupo en la tierra. Hay todavía personas que quieren practicar esto. ¿Qué quieren hacer? Dale muerte al que todavía no se convierte a su Dios. Dale muerte al que todavía no hace como sus prácticas le hacen. Dale muerte al que se equivoca y hace una aflicción, una ofensa contra ellos. Entonces, ellos piensan que todavía este pacto está vigente. El de matar a los enemigos. El de pedir a Dios o en el nombre de Dios atribuirse para matar a los enemigos. Si pasó en algún tiempo, sí pasó, porque Israel en el nombre de Dios mataba a los enemigos, pero venido Cristo ya se acabó la muerte a los enemigos. Por eso ya hoy ninguna persona, ni ninguna religión, ni ningún grupo puede estar matando a otros que le hacen mal en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el fiador, el mediador del nuevo pacto, el que trajo a Dios completo y perfecto, que fue el propio Hijo, lo trajo en una revelación completa, porque Abraham no conocía completamente a Dios, porque no es hijo de Dios. Isaac no conocía completamente a Dios. Si lo engañó su hijo Jacob, siendo humano, ¿cómo va a conocer a Dios Isaac? Si Moisés no le dio lepra en la mano, o sea, es humano, no conoce a Dios totalmente, pero le dijo, muéstranos tu gloria, yo me haré en una montaña, en una roca, y pasa para ver si me dejas ver tu sombra, por lo más. Ellos no conocían a Dios, entonces no lo pudieron presentar completo. De lo poquito que ellos vieron de Dios, ellos pensaban que eso era el todo de Dios, pero eso era poquito que Dios les mostró a ellos, no era el todo de Dios. El único que nos mostró lo completo, el Dios todo, el Dios perfecto, absolutamente en sombra y realidad, sin quedarse nada, fue el propio Hijo de Dios. ¿Y por qué Él lo pudo presentar? Porque Él le conoce. ¿Y por qué le conoce? Porque Él salió de Dios, porque es nacido de Dios, porque tiene la misma naturaleza de Dios, la misma sustancia de Dios. Por eso Él fue el único que le pudo presentar a toda la humanidad al Dios completo, al Dios perfecto, al Dios verdadero. Porque el Dios de Abraham, porque en sí es Dios, pero no es el verdadero, no es el completo, porque Abraham vio una porción mínima de Dios y la presentó, pero no es el Dios completamente verdadero, no que sea falso, sino que no es el verdadero absoluto conocimiento, entregó una mínima porción.
Jacob vio una mínima porción y la presentó, pero no es el conocimiento completo de Dios. Moisés vio una partecita de Jehová y la presentó a los que estaban con él, pero no era el conocimiento completo de Jehová. ¿Quién es entonces el único? Ni siquiera David. Aunque David podía danzar en el templo, aunque David podía hacer salmos, aunque tenía el corazón como Dios, no tenía la naturaleza de Dios, porque ellos no eran los hijos de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces Jesús es el único que nos pudo presentar a Dios completo, a Dios verdadero en toda la sustancia que tiene Dios. Entonces por eso nosotros debemos quedarnos con el Dios de Jesús, no con el Dios de Jacob, no con el Dios de Isaac, no con el Dios de Abraham, no con el Dios de Moisés, porque el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de David, son muy pequeñitos comparados al Dios que nos presenta el Señor Jesús. El Dios que nos presenta el Señor Jesús es totalmente enorme, grande, y nos quedamos con Él. Y por eso todo lo que ellos dijeron de ese Dios, ya nosotros no debemos oírlos a ellos, porque ahora vino uno que habla mejor que ellos. Porque Cristo habla mejor que todos los demás fiadores de los antiguos pactos, porque Cristo habla de su propio Padre. Ellos no hablaban de un Padre, ellos hablaban de un Dios que solo imaginaban. Jesús habla de un Dios que conoce, de un Dios que ha vivido con Él en la eternidad, de un Dios que lo sacó de adentro, Jesús habla de un Dios que no lo sacó del barro y del polvo, habla de un Dios que lo sacó de su luz, de su espíritu. Por eso nosotros debemos quedarnos con las palabras de Jesús, nosotros debemos seguir las palabras de Jesús, debemos obedecer las palabras de Jesús, no las de Moisés, no las de Jacob, no las de Isaac, no las de Abraham, porque ellos son fiadores de otros pactos, pero no son fiadores de mi pacto. Entonces por eso es que aunque el libro contiene todo eso, allí muchos se desvían, porque como está el libro entero, se cree que todo el libro es lo que yo debo oír y obedecer, y ya no es todo el libro lo que tú debes oír y obedecer, solo en la parte del libro donde habla el Hijo Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Es lo que tú y yo debemos seguir. Por eso nosotros no seguimos a hombres, ni seguimos la voz de hombres. A nosotros nos guía la voz de Cristo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y nosotros seguimos la voz del Señor Jesús. Entonces ahora, ¿qué dice el salmista? Como ellos conocieron una partecita, Abraham conoció una partecita. ¿Qué le enseñó a Abraham, a Isaac, a su hijo? Hijo, todos los que se metan con nosotros, Jehová los va a maldecir. Pues eso era lo que ellos oraban. Señor, mire, allí los amalecitas nos hicieron esto, maldígalos. Ay, Jehová los maldecía. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dio al pacto de ellos. Luego se para Isaac, se va a Abraham, Isaac viene y le dice a Jehová Dios, Abimelech se está metiendo conmigo, se quiere agarrar a mi esposa, maldígalo. Y le cerró los vientres a todas las mujeres y a todas las bestias. ¿Por qué? Porque era el pacto de ellos. Luego se para Jacob, Señor, Esaú, Edom, nos quieren hacer daños, Labán me quiere hacer daño, levántate y maldígalos, véngate de ellos porque me quieren afligir. Y Dios lo hacía porque era el pacto. Luego David dice, Señor, los filisteos se quieren meter con Israel, véngate y envíame a mí para ayudar a vengar. Y Dios lo mandaba y mataba a todos los filisteos David. Pero ese pacto ya no se aplica hoy. Porque tú no puedes agarrar y andar matando a todos los que tú te ofenden. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, el fiador de este pacto, te dice algo. Te dice, perdona a los que te ofenden. No vayas y los mates. Perdónalos. Ora por ellos. Bendícelos. Claro, por eso para muchas personas es más fácil hacer los otros pactos. Porque es el pacto de no obedecer a Jesús. Es el pacto de no rendirse a Jesús. Es el pacto de seguirse guiando por el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de David, pero no el Dios de Jesús. Y el Dios de Jesús no me manda a devolverle el golpe al que te dio uno en la izquierda. El Dios de Jesús no me manda a retener en la capa al que te quiere quitar la túnica. Me manda que le dé incluso el cinto, aunque le dé la sandalia. El Dios de Jesús no me manda a mí a matar al que me ofendió o al que ofendió mi familia o al que ofendió a la iglesia. Me manda a perdonarlos, me manda a orar por ellos, me manda a colocar la otra mejilla, me manda a perdonar y orar por los que nosotros persiguen. Por eso cuando vino el Señor Jesús dijo, ustedes oyeron
que se podía pedir venganza. ¿Quién lo dijo? Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés. Y para ellos fue válido. Para nosotros es inválido. Porque yo os digo, dijo Jesús, sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Y cuando vengan tus enemigos, cuando vengan los que te afligen, cuando vengan los que te persiguen, no los maldigas como en el antiguo pacto, bendícelos. No los mate, perdónalos. Y en eso conoceréis que son hijos de vuestro Padre que es perfecto. Entonces, hoy no se ora con esta oración del Salmo 94. Hoy no se devuelve mal por mal. Hoy no se pide a Dios que vengue a los que te hacen daño. Hoy no se pide que Dios le haga justicia al que se equivocó contigo, al que te hizo una ofensa. Por el contrario, el fiador de este pacto que es Cristo Jesús te dice, ora por él, ora por ella, ora por esas personas para que Dios los perdone, para que Dios tenga gracia sobre ellos y le pase lo mismo que le pasó a usted. Que la gracia y el amor de Dios llegue al corazón de ellos para que puedan dejar de hacer esas malas obras. Entonces la oración cambia. Por eso usted va a encontrar todavía personas matando en nombre de Dios. Todavía va a encontrar personas queriendo devolverse y haciendo justicia propia sobre el que te ofende, porque no puede obedecer las palabras de Cristo. Y cuando viene Cristo Jesús me dice, obedezca mis palabras, guarden mis estatutos. ¿Cuáles? No los de Moisés, los míos, los que yo te doy. ¿Y dónde nos da? Porque Moisés lo vieron escrito en una tabla lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Entonces le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y nosotros cómo hacemos para saber qué hay que hacer o no hay que hacer? Él dijo, yo escribiré en las tablas de su corazón lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Aquí están escritas los mandamientos, las palabras, los estatutos, el testimonio de Dios en nuestros corazones. Y desde allí el Espíritu Santo nos ayuda a fluir en lo nuevo que Dios escribió en el corazón de los hombres, no en lo viejo, porque en lo viejo ya fue abolido. Ahora Cristo Jesús nos pide hacer algo nuevo en relación del Padre, no en relación del Dios juez. Entonces, ¿a quiénes conocieron ellos? Al Dios juez. Pero tú y yo no conocimos al Dios juez. A nosotros el Hijo, el Fiador, vino y nos presentó al Dios Padre, no nos presentó al Dios juez. Por eso nosotros no podemos estar pidiendo venganza a este juez, debemos estar pidiendo amor a este Padre. Porque Dios, el del antiguo pacto, el que ellos vieron y presentaron a su pueblo, ellos vieron que Él era rico en justicia, porque era un juez. Pero el que nosotros recibimos por el nuevo fiador que es Cristo Jesús, Él es un Padre, y un Padre no es rico en justicia, un Padre es rico en amor. ¿Acaso tú echas a tu hijo cuando se equivoca? ¿Acaso tú sacas a tu hijo de la mesa cuando no tiene las manos limpias? ¿Acaso tú castigas a tu hijo hasta destruirlo? No. ¿Por qué? Porque tú no le aplicas justicia a tu hijo, porque la justicia podía destruir a alguien por violarla. Lo que tú le aplicas a tu hijo es amor, aunque él esté sucio, aunque él todavía comete errores, aunque te pierda el año, usted vuelve y le da recursos. ¿Por qué usted trata así a su hijo y no le aplica la justicia? Si fuera así usted un empresario con un colaborador que te hace perder unos millones, lo despide, lo saca. Pero ¿por qué tú no sacas a tu hijo que te pierde el año? ¿Por qué tú no sacas a tu hijo que agarra desviaciones y que tú sabes que no están bien? Porque tú no le aplicas la justicia a tu hijo, tú le aplicas el amor a tu hijo. ¿Por qué? Porque un padre está lleno de amor, un rey está lleno de justicia. Y cuando vino el Señor Jesús no nos presentó al Rey Jehová, nos presentó al Padre Abba, al Padre Jehová, a que Él continuamente le decía, Padre, te alabo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, multiplica estos panes, Padre, sana a la mujer del flujo, Padre. Por eso la palabra que Jesús trajo en su boca fue Padre, no trajo Rey, Padre, y nos lo presentó como Padre. ¿Por qué? Porque Él lo vivió y lo disfrutó como Padre, y por eso, como Él lo reveló y lo vivió como Padre, nos lo presentó a nosotros como Él lo reveló. Por eso cada uno da de lo que revela. Entonces, si alguien revela justicia, pues va a estar como el vengador, vengándose de todos, condenando a todos, señalando a todos, juzgando a todos. Por eso el Señor Jesús dijo, no juzgues a nadie, no condenes a nadie, porque en el nuevo pacto ya no se juzga a nadie, no se condena a nadie, porque cambió el pacto. En el antiguo pacto sí tú podías juzgar a otro, condenar a otro. Los hombres en el antiguo pacto se jactaban, se llenaban, diciendo, a esta mujer hay que condenarla, hay que apedrearla, y la apedreaban. A este miembro de la familia israelita que se equivocó hay que darle piedra porque hizo esto malo, y lo mataban.
Pero en el nuevo pacto, ¿qué nos dice el Señor? Nadie puede tirar piedras, nadie puede juzgar a otro, nadie puede condenar a su hermano, porque el pacto cambió. Ahora me dice, ves que tu hermano tiene debilidad, ora por tu hermano. Ve que tus enemigos, lo que tú crees que son enemigos, que no son la iglesia, te persiguen, pues ora por ellos para que la luz venga también a ellos. Ahora no te pide que en nombre de Dios tú mates personas. Entonces tú no puedes estar queriendo matar personas en el nombre de Dios, porque el fiador te dijo que ya no hay que matar personas. Tampoco puedes matar animalitos, porque tampoco el fiador te dijo ya se acabó el sacrificio de animalitos. Entonces todavía hay una ignorancia a través de la fe, que todavía, porque se viene el libro así, sin la dirección del Espíritu, entonces la persona piensa que esto se puede cumplir. Piensa que como acá el libro muestra que había que matar animalitos, pues la persona dice hay que seguir matando animalitos. Que ve que como aquí este salmista ahora diciendo, venga la venganza sobre todos mis vecinos que se meten conmigo, venga la venganza sobre la gente que me hace mal. No, hoy tú no puedes orar así, porque esto lo dijo David, no lo dijo Jesús. Y lo que tú y yo estamos llamados a obedecer no es lo que dice el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ni el Dios de Abraham. Lo que tú y yo estamos llamados a hacer es lo que dice el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es la perfección de Dios a los hombres. Ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, los jueces, los profetas, David, Salomón, trataron de mostrar algo pequeño de Dios que le decían a todos, hagan eso. Pero Jesús vino, el linaje de todos ellos, el fruto de todos ellos, que Jesús vino y nos dijo, esto es lo que verdaderamente ustedes tienen que hacer de Dios y para Dios. Y cuando viene Jesús, no nos dice que pidamos venganza, no nos dice oren por venganza, no nos dicen oren por justicia, dice oren por perdón. Oren por perdón, por misericordia, por gracia. ¿Por qué? Porque ustedes también fueron perdonados, porque ustedes también recibieron perdón, porque ustedes recibieron la gracia de Dios. Por eso sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Sean perfectos como vuestro Dios es perfecto. ¿Cómo orarían los antiguos? Señor, no le mande sol a los impíos, no le mande agua a sus cosechas. Y Jesús, el Hijo de Dios, que viene a nuestro pacto, nos dice, vuestro Padre le manda sol tanto a buenos como a malos. Nuestro Padre le va a mandar agua tanto a la semilla del bueno como a la semilla del malo. ¿Por qué? Porque nuestro Padre está lleno de amor. Nuestro Padre no está lleno de justicia. El que está lleno de justicia es el Dios como Jehová, como Dios, como Rey, pero a nosotros nos lo presentaron como Padre. Es por eso el Señor Jesús nos dice que es lo nuevo que nosotros debemos obedecer de Él, y es allí donde muchas personas se confunden. Entonces por eso se dividen unos con otros, se juzgan unos con otros, se pelean unos con otros. Hermano, usted no se puede vestir así, hermano, usted no puede comer esto, porque mire aquí en el libro dice no se puede comer, pero eso lo dijo David, eso lo dijo Moisés, eso lo dijo fue Isaac, lo dijo Abraham, no lo dijo Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lo que dice Jesús es lo que yo voy a vivir. Por eso que decía Moisés, usted no puede comer este cerdo. Sin embargo, hoy la humanidad come cerdo. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino y nos dijo, no es el cerdo lo que te contamina, es lo que sale de tu corazón. O sea, lo que no puedes comer es lo que sale de tu corazón, no los animales que Dios creó. Cambió el pacto. Esto es por eso vas a encontrar la división en las personas y la confusión con la cual se pelean unos con otros, es porque hay distintos pactos y como están en un solo libro, piensan que todos los pactos se deben cumplir hoy, ignorando que Cristo cumplió todos los pactos para que tú solamente cumplas el de Él, porque al fin nadie podía cumplir todos los pactos. Aunque todos ellos tuvieron un poquito de pacto, ninguno lo cumplió. Pero Cristo Jesús cumplió todos los pactos, los abolió, instituyó uno nuevo, donde presenta al Padre Celestial, donde presenta qué debemos hacer cuando hay enemigos, cuando hay personas que te ofenden, cuando hay personas que te maldicen, cuando hay personas que te roban, que te traicionan, cuando hay personas que se meten contigo, cuando hay personas que te hacen daño, que te hacen sufrir, que te afligen, que te hacen llorar. ¿Qué hay que hacer según el Dios de Jesús, no el Dios de Jacob? Según el Dios de Jacob y de Moisés y de Abraham había que orar para que Dios los aplaste, pero según el Dios de Jesús hay que orar por ellos para que Dios los ilumine, para que Dios los perdone,
¿Por qué? Porque eso mismo hizo nuestro fiador. Cuando estaba en la cruz, siendo golpeado por todos, maltratado por todos, escupido por todos, robado por todos, cuando estaba siendo injuriado por todos, no dijo, Padre, véngame. Dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, por eso nosotros debemos hacerlo como lo hizo nuestro Señor. Por eso dice el Señor Jesús, no juzgue a los otros, no condene a los otros, porque en lo que condena a los otros te condenas a ti mismo, sino que nosotros seamos misericordiosos, compasivos, perdonadores los unos a los otros, sabiendo que nuestro Padre por medio del Espíritu Santo a todos nos va a edificar y a transformar. Entonces, por eso en el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto. ¿Y de qué tamaño es la diferencia? No un poquito, no un centímetro. El tamaño de lo que es diferente el nuevo pacto al antiguo es el tamaño del cielo y la tierra, es abismal. David le iba muy bien en este pacto, porque David tenía que matar a los filisteos, pero David en este pacto tenía que ponerle la mejilla a Goliat. En este pacto David tenía que dejarse agarrar de Goliat. En el antiguo pacto David tenía que quitarle la cabeza a Goliat. En este pacto David debía dejarse quitar la cabeza de Goliat, como el profeta Juan, que se dejó quitar la cabeza de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el pacto cambió. Porque ahora ya no hay venganza. Ahora lo que Dios trae es su amor, su gracia, para traerlos a todos a Él, a su corazón. Entonces, por eso esta oración nos muestra que la obra de Jesús es gloriosa, porque Jesús no me trajo al Dios vengador, me trajo al Dios misericordioso, al Dios perdonador, al Dios amoroso, al Padre. Porque si Jesús me hubiera traído al Dios vengador, pues yo mismo ya hubiera sido destruido por ese Dios, porque yo mismo ya he hecho cosas contra Dios. Entonces ya Dios nos hubiera aniquilado a todos nosotros en su venganza. Pero gracias que Jesús no nos trajo al Dios vengador, nos trajo al Dios perdonador, al Dios misericordioso, al Dios de gracia, al Dios que ama. Por eso Juan te dice, señores, iglesia, Dios es amor. Ya Dios no es venganza, Dios ya no es justicia, lo fue y la aplicó, pero ya en Cristo Jesús Él cambió el pacto. Ahora, si Dios por medio de Jesús dejó de vengarse de todos, ¿por qué nosotros en Jesús no nos dejamos de vengar de los que nos ofenden? Si Dios mismo lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros, que somos en menos constitución que Dios? Entonces, por eso que dice el Señor Jesús, no se vengan. Ustedes no se vayan a vengar, no vayan a orar por venganza. Por el contrario, perdonen, olviden, lleven a la cruz. Hagan como nuestro Padre que mandó a las profundidades del mar nuestras iniquidades y las olvidó. Asimismo debes hacer con los que te ofenden. Debes mandarlo a la profundidad de la cruz y dejar que se vaya, para disfrutar el amor de Dios y orar por quienes te ofenden. ¿Por qué? Porque Dios también quiere salvar a esa persona, porque Dios también quiere darle luz a esa persona. No lo quiere destruir, porque Dios envió a su Hijo no para destruir al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces tú no puedes pedir que Dios destruya al vecino, tú no puedes destruir que Dios destruya a tu expareja, que te quiere quitar los bienes, que te quiere quitar unos hijos. Dios no te pide que tú ores para que Dios destruya a tu jefe, que te hizo un memorando, que no te paga. Dios no te pide hoy que tú ores para que Dios destruya, porque cuando vino Cristo ya no vino para que los hombres sean destruidos, sino que sean constituidos a la gloria de Dios. Por eso tú no puedes pedir que Dios destruya algo cuando Cristo vino para construirlo. Por eso la oración de venganza ya no es válida en el nuevo pacto. Por eso la oración de juzgar a otros no es válida en el nuevo pacto. La oración de condenar a otros no es válida en el nuevo pacto, porque en lo que condenas a otros te condenas a ti mismo. En lo que juzgas a otros te juzgas a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto estamos llamados a disfrutar el amor de Dios. En el nuevo pacto el Hijo nos presentó otra versión de Dios que nadie conocía. Abraham no la conocía, Isaac no la conocía, Jacob no la conocía, Israel no la conocía, José no la conocía, David no la conocía, Salomón no la conocía. ¿Por qué los profetas no la conocieron? Porque ellos no eran hijos de Dios. ¿Y por qué Jesús, si vino, nos presentó lo que la humanidad no conocía? Porque Él, Dios es su Padre, y nos presentó la paternidad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos experimentar en el
camino hoy de la fe, la paternidad del Padre, donde nosotros nos amamos. Si no, por el contrario, va a haber un grupo de hermanos en la iglesia que no se hablan con los otros hermanos. ¿Por qué? Porque está esperando que el Padre le haga justicia a ellos que todavía no cumplen todos los estatutos. Dice, pero ¿por qué usted le hace una fiesta a mi hermano que ha incumplido los estatutos, que se fue con la herencia, la malgastó, te abandonó? ¿Por qué no le hace justicia a tu hermano, a mi hermano? ¿Por qué no lo agarras y lo destruyes? Vuélvalo un siervo. Y el padre le dijo, no, porque ahora yo estoy en oficio de padre, en vestido de padre. Le voy a hacer una fiesta, le voy a dar más comida, lo que le falta es cordero, lo que le falta es alimento, y él se transforma. Entonces por eso tenía en la misma casa del padre, hay unos hermanos mayores que se ofenden con el padre porque no le hace venganza y justicia a los mismos hermanos de su fe, lo cual no es bueno, porque lo bueno en el cuerpo de Cristo es que tú celebres que el Padre nos da a todos, que el Padre nos bendice a todos, y que a todos nos ama y que a todos nos puede repartir las riquezas de Cristo. Entonces, por eso ni ores porque a tu hermano le venga la justicia de Dios, ni tampoco porque le venga a tu enemigo, porque ya la oración cambió. Entonces, ¿qué me muestra este salmo, el empaque? La obra tan gloriosa de Cristo, porque Cristo no me trajo al Dios vengador, Cristo me trajo al Padre misericordioso. Entonces doy gracias porque yo no sigo al Dios de Jacob, yo sigo al Dios de Jesús. Al Dios que presenta a Jesús es el que nosotros seguimos. Y que es el Dios que presentó Jacob, que es Dios para los que seguían detrás de Jacob, los descendientes de Jacob, su Dios, su roca. Dice aquí, Dios es mi roca, mi refugio. Pero para los que seguimos al Dios de Jesús, nos clamamos por el Espíritu, Dios es mi roca, sino decimos, Dios es mi Padre. Por el Espíritu decimos, Abba, Padre. Perdónanos y perdónalos a todos. Amado, que tú no seas del que agarra piedras para tirarle a tu hermano cuando se equivoca, porque ese no es el pacto que nos presentó el Hijo, sino que el pacto que nos presentó el Hijo es, si aún vieres que tu hermano se equivoca, ora por él, para que la palabra siga llegando al corazón. ¿Okay? Entonces, este pacto, ¿qué nos dice el salmista? ¿Hasta cuándo tú vas a dejar que el impío nos moleste? ¿Hasta cuándo vas a dejar que los políticos nos roben? ¿Hasta cuándo vas a dejar que el sistema nos haga daño? ¿Hasta cuándo, Señor? Venga y vengue. Y el Señor, cuando se presentó en Jesús, por eso desecharon a Jesús. ¿Por qué Israel menospreció a Jesús y lo llevó a la cruz? ¿Por qué Israel rechazó al Mesías, al Hijo enviado? Porque ellos, cuando lo escucharon hablar, no hablaba de venganza. Por eso usted va a escuchar que muchas personas siempre que hablan, sus palabras suenan a venganza, sus palabras suenan a ira, sus palabras suenan a contención, a justicia. Hay que darle, hay que quitarle, porque su corazón está lleno de justicia y de venganza. Pero cuando vino el Señor Jesús, su corazón no estaba lleno de justicia, estaba lleno de amor. Por eso les habló a todos con amor, por eso les habló de la maravilla del Padre, por eso les perdonó a todos, por eso se dejó tocar del flujo de sangre, se dejó tocar del de lepra, estuvo comiendo con los pecadores, y todos le decían, pero ¿por qué come con los pecadores? ¿Por qué está comiendo allá? ¿Por qué se deja tocar de la inmunda, del inmundo? ¿Por qué? Porque ellos esperaban un hombre que llegara hablando de venganza. Ellos esperaban un hombre que llegara, ¿dónde están las espadas de apóstoles? Saquen las 2 espadas que le vamos a quitar la cabeza a Herodes. Ellos estaban esperando el Dios de venganza. Ellos estaban esperando al Hijo de Dios, que era el vengador de Dios. Y cuando vino el Señor Jesús, vino como cordero. No abrió su boca, no agarró una espada, sino que repartió el amor de Dios a la humanidad, para que ahora nosotros nos amemos los unos a los otros en el amor del Señor. Por eso cuando se fue el Señor dijo, ámense los unos a los otros, sean uno como mi Padre y yo soy uno. Porque ese es el nuevo mensaje, el nuevo estatuto, el nuevo pacto. Entonces por eso yo debo saber a qué Dios sigo. Yo sigo al Dios de Jesús, no al Dios de Jacob. El Dios de Jacob es una mínima porción del Dios de Jesús. Entonces yo no sigo la mínima porción, yo sigo la porción completa. ¿Quién es el Dios de Abraham? Una migajita del Dios de Jesús. Entonces yo no sigo la migajita que me presenta Abraham, yo sigo el pan completo que me presenta Jesús, al Dios de Jesús. ¿Y qué es el Dios de Jesús? Tu Padre y mi Padre. Y por eso
Si tú sigues al Dios de Jesús, Él es mi Padre, pero también es tu Padre. Y el Padre nos ama a los dos. Y el Padre nos reparte a los dos. Y el Padre nos disciplina a los dos. Porque es igual que un padre en casa. Ama a todos los hijos que se dan. Sienta a todos a la mesa. Sienta a la mesa al que saca 10 en las calificaciones como al que saca 0. Y lo sienta. Y le da su amor. ¿Por qué? Porque es un Padre. Ahora cuando el Padre viene en tu casa, tú tomas a todos, sabiendo que todos tienen aún debilidad, uno más que otro, pero sigue dándoles. ¿Por qué? Porque tú eres Padre. Y cuando eres Padre, tú no repartes venganza, tú repartes amor. Por eso nosotros estamos llamados a disfrutar el rico amor de Dios. Y una vez que lo disfrutemos, se lo damos a otros. Por eso es que nadie puede dar de lo que no tiene. Cuando alguien no ha disfrutado el rico amor de Dios, por eso no se lo puede dar a otros. Por el contrario, puede ser que está siguiendo al Dios de Jacob, al Dios de la venganza. Entonces lo que quiere repartir es venganza a los demás. Lo que quiere es matar a la mujer que se equivoca a piedra. Lo que quiere es matar al hermano que se equivoca, lo quiere matar. ¿Por qué? Quiere que lo hagan siervo. Porque todavía ha visto al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Moisés, que no es tan deseable como el Dios de Jesús. Porque el Dios de Jesús es todo deseable, todo venerable, porque Jesús lo presentó completo a Dios en todas sus versiones, en toda su esencia, en todo su esplendor, lo presentó como Padre. Entonces por eso ahí es donde tú vas a la diferencia de los que hablan en amor más los que hablan en venganza, que continuamente está esperando es que el juicio de Dios le caiga al hermano y el juicio de Dios no le caerá a tu hermano. Porque por el contrario, tu hermano va a estar cada día más bendecido, porque en el pacto de Jesús Dios mandó el juicio sobre su hijo para no mandártelo a ti. Dios mandó el juicio sobre tu hijo para que no viniera sobre mí. Dios vengó en Jesús la impiedad para que no se vengara sobre nosotros. Entonces por eso tú no puedes estarle pidiendo a Dios venganza sobre otro cuando Dios se la quitó en el nombre del Señor. Entonces por eso, amada iglesia, disfrutemos el amor de Dios. Y luego vamos a ver mucho más profundo que Dios sí un día se levantó y vengó, pero no a hombres, porque Dios vengó fue la iniquidad. Y la iniquidad no es un carne y hueso, la iniquidad es Satanás. En la cruz Dios se hizo venganza al opresor, al que aflige, al que ofende, al que nos lastima, pero que no es carne y sangre, era una entidad. Y en la cruz con Jesús Dios vengó a esa entidad, pero no a personas. Por eso ya hoy cuando viene Jesús dice, ustedes no tienen que estar queriendo que Dios vengue, que Dios le haga venganza a otros. Tienen que querer que así mismo lo que ustedes recibieron, Dios se lo haga a ellos. ¿Y qué nos recibimos nosotros? El perdón. Dios nos perdonó las ofensas y nos entró a su pacto, nos entró a su Hijo para disfrutar su rico e inescrutable amor. Amados, damos gracias a nuestro Padre Eterno por la palabra, el maná que nos nutre, nos alimenta, y en este día somos alimentados, iluminados y empoderados, y vamos a expresar a todos el amor de Dios. Vamos a expresar en tu familia, expresa el amor de Dios a tus hijos, expresa el amor de Dios a tus vecinos, expresa el amor de Dios en tu trabajo, expresa el amor de Dios en tu ciudad, en tu país, expresa el amor de Dios incluso en tu iglesia, en tu congregación. Porque si no, lo que se va a estar expresando es la venganza, la justicia, cuando fuimos llamados a amarnos los unos a los otros. Amados, paz a todos, sean muy bendecidos en este día y nos vemos mañana en el maná de la mañana. Paz y bendiciones a todos. Paz, paz a todos, paz, amados, paz. Disfrutemos el rico amor de nuestro Padre en Cristo Jesús. Paz.